Hola. Hola, me llamo Sinead. Entonces voy a hablar en inglés, pero para que se traduzca. Pues voy a dar un resumen del perfil de lo que ha estado ocurriendo las regulaciones en Irlanda, cómo afecta a los que forman en casa. El derecho a elegir la formación de los niños está contemplado, consagrada en la Constitución de 1931. Y hay algunos artículos en este respecto en la Constitución irlandesa que lo especifica claramente. Dice la Constitución: el Estado reconoce que el educador natural y primario es la familia y garantiza que se debe respetar ese derecho inalienable de que los padres puedan organizar esa educación para los niños según las bases religiosas, morales, intelectuales, físicas y sociales para sus niños. También dice la Constitución irlandesa que los padres tendrán la libertad de ofrecer esa educación en sus hogares o incluso en centros privados o en centros reconocidos o establecidos por el Estado. Y el Estado no puede obligar a los padres obligar a niños que manden a los niños a centros establecidos por los colegios o obligarles a ese tipo de envío a los colegios. Así que realmente en Irlanda tenemos mucha suerte. Eso es lo que digo, como resumiendo, como educadores en Irlanda tenemos suerte. Más recientemente, en el año 2000, se aprobó una nueva ley y se llamaba la Ley sobre Educación y Bienestar 2000. Y esta ley se refería a otro artículo en la Constitución que explicita que debe haber una formación garantizada, un nivel mínimo garantizado para la formación completa de la persona. Así que esta ley sobre la educación contempló un nuevo cuerpo que se llamaba la NEWB, la Junta del Bienestar Educativo Nacional. Y esa función incluye el mantenimiento de un registro en Irlanda para todos los niños que reciben esa formación en el hogar, digamos. Así que establecieron un registro oficial para que los padres inscribieran los niños los que siguen esos programas de homeschooling. Y junto con esta ley, la Asociación Irlandesa ofreció unas pautas a seguir en Irlanda para poder estar en consonancia con las regulaciones nuevas. Entonces, hay que estar registrado o cumplir con los requisitos de la Asociación Irlandesa. Eso es el contexto constitucional de Irlanda en este momento. Así que parte de la historia es la ley vino en el año 2000 y tuvieron que pasar unos 5 o 6 años hasta que todo se plasmara bien, porque la Junta NUEB no solo trata con la formación en casa. La NUEB, la Junta esta también examinaba la falta de la ausencia, el absentismo a las clases, y esto también solapaba con el papel de los formadores en casa. Desde que se empezó el NUEB, desde el principio había muchas familias pensaron que la nueva legislación no era constitucional porque ya había el derecho y por lo tanto ¿para qué más normas? ¿Para qué esas nuevas leyes? Y
muchas familias se denegaron, no quisieron participar. Y muchos han seguido no querer registrarse, no seguir participar en la pauta oficial. Y solo tenemos evidencias anécdotas acerca de lo que estamos estimando, calculando, los que están registrados, los que no. Tenemos una idea no precisa. Entonces el newbie tiene un problema grande para tratar el absentismo de los niños que no van al colegio. Hasta el 2009 solo había una persona que trataba el absentismo, pero luego también en aquel año se nombró un director de la unidad. Entonces el director encontró, por lo tanto, más cosas a dirigir en aquel año, ¿no?, en cara al absentismo y más cosas. Pero en ese momento hemos visto que se han registrado 810 niños y hay un comité de asesores que realizan, según las zonas geográficas, las visitas. No tenemos datos sobre las solicitudes no exitosas en este momento. En Irlanda hay hay organizaciones para el homeschooling. Por ejemplo, el GEN es una de las asociaciones de Irlanda, las que lleva más tiempo en Irlanda. Es la red de educación en casa, GEN. Y en 2011 nos dimos cuenta que algunos inspectores volvían con más visitas. Entonces, nos pareció que la NWB había introducido un concepto de una especie de consulta en casa de los niños sin consultar con los padres. Entonces, estaban extralimitando en su función. Entonces, las pautas demarcan un asesoramiento preliminar, no un seguimiento. Porque también se vio el problema que los asesores no podían decidirse si se estaban cumpliendo con los niveles mínimos de educación. Así que no se contempló un seguimiento seguido. O sea, entonces se estableció que tenía que haber un sistema de evaluación preliminaria y ya está. Esto preocupó a mucha gente y esto dio pie a una organización llamada Home Ed Ireland, y también soy socia de GEN, la Red Nacional de Educación. Entonces montamos HIE para poder vigilar bien cómo se estaba llevando las pautas oficiales. Y las organizaciones que tenemos en Irlanda colaboran mucho entre otros. Pensamos que la NWB está actuando fuera de sus competencias en cara a su papel de seguimiento. Y se les ha contado a algunas familias que han de tener una revisión en los meses venideros. Y las familias que habían registrado su primer hijo y también los que luego tienen que registrar un segundo hijo, vemos que están llamando por teléfono a casa, el asesor de manera muy casual: mira, mientras estoy ahí, yo voy a hacer otro asesoramiento de seguimiento al otro niño, como imponiéndose. Y las familias se vieron incapaces de negarse. Entonces, si digo no a esas sugerencias del inspector, entonces eso me puede afectar con el registro del siguiente niño. Entonces detectamos un desequilibrio en el poder y en el proceso. Y muchos padres pensaron que no podían negarse. Y esto no es lo que la asociación irlandesa quiso hacer. Entonces la HIE propone
a apoyar a los padres si quieren negarse a algunos procesos en las inspecciones y las visitas a casa. Escribimos cartas a la Asociación de Bienestar, la NUEB, la Asociación Nacional de Bienestar Educativa, y les asesoramos. Y así lo que estamos haciendo es replanteando el territorio de toda esta cosa espinosa. Para aquellas familias que no han querido pedir permiso, ha habido una serie de cambios últimamente. En marzo, por ejemplo, la Asociación de Bienestar Educativa intentó llevar a juicio a padres cuando los padres no contestaron la notificación de absentismo del gobierno. Esto es un proceso muy común en el absentismo escolar. Cuando el niño no va al colegio, el NUEB, una de sus funciones es emitir esa orden de notificación que el niño tiene que ir al colegio. Entonces empezaron a emitir estas notificaciones a esos padres que forman en casa. Los padres fueron a casa, fueron al tribunal, perdón, se representaron a ellos mismos. Y cuando llegó su turno para hablar, hablaron con el juez. Explicaron al juez que estamos aquí por una, digamos, notificación inválida. Y preguntó el juez, ¿esto es un tema constitucional? El juez dijeron que sí. El juez, por lo tanto, contestó, yo no tengo competencia en esto. Él ya los remitió a los tribunales correspondientes, a otros tribunales. Les dieron las gracias y se marcharon. Entonces, todavía el tema está en el aire. Estamos esperando a ver lo que pasará. ¿Qué pasará si va a otro tribunal, por ejemplo? Aquí he explicado un poco la situación política, el proceso, las experiencias que hemos tenido en Irlanda, cómo afecta el proceso de registro, la regulación en Irlanda. Y ahora os paso a Carmel, que seguirá explicando esto. It's okay. I thought about it. It's okay. Yeah. My name is Carmel Duffy, and HEN, the Home Education Network, as Sinead said, asked me to. Y me pidieron que viniera para poder hablar acerca de una colega que no ha podido estar presente. Y también tenía ganas personales de venir, porque creo que he observado recientemente. He notado un fenómeno en el campo de la formación en casa, la educación en casa, y yo sospecho que hay una especie de movimiento en Europa para regular la educación en casa o educación en familia, y es ilegal, sabemos que en Alemania, también en Suecia se ha hecho ilegal, y en mi propio país, por lo que he estado escuchando, y también desde España, hay cosas parecidas que están ocurriendo en España. Hay más regulación, no sé por qué exactamente. Yo soy representante de zona en Irlanda y mi teléfono figura en la documentación de la asociación HEN, la Red Nacional de Educación en Familia. Y me estoy enterando, me llaman y de manera informal me llaman y ofrezco apoyo. También intento informarles, remitirles a personas que les pueden ayudar. Si yo no puedo dar respuestas, los remito a quien toca. Y últimamente, en el último año, he tenido muchas llamadas de personas que en mi opinión han sufrido un bullying desde los inspectores del absentismo, ese acoso. Y entonces se les dice a los padres que tienen un derecho a hacer esto, a las inspecciones. Y ha habido un conflicto. Sí que puedes hacerlo, no debes hacerlo, no puedes. Entonces este acoso ha ido incrementando y eso es parte del problema ahora. No sé exactamente por qué, pero es una de las razones
es que, claro, antes había muy pocas familias en este caso, pero el significado ha ido en aumento. Y las autoridades han ido dando cuenta que hay más familias, saben que las están en aumento. Y esperemos, tenemos la confianza que en algún nivel se va a reconocer al final, porque claro, eso puede ser potencialmente muy revolucionario, porque si no se manda a los niños de 4 a 6 años al colegio, pues ¿en qué situación van a estar de 12 a 13? Entonces, quizá veremos que hay una tendencia hacia el pensamiento más libre, independiente, y quizá por pensar de manera independiente no van a percibir las cosas de manera más conforme al resto de la sociedad. Y hablando de esas familias que se mandaron a juicio, me han dado, si hay tiempo, una explicación de qué pasó en el caso, cómo fue el procedimiento. Y claro, yo estoy con el seguimiento de esos casos, de esas familias en los tribunales. Y mi propia filosofía es que, bueno, he tenido 10 hijos con mi marido y los hemos educado en casa a todos, en la mayoría de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, una hija mía fue al colegio cuando tenía 16 y fue la primera vez que ella se fue a un colegio tradicional. Entonces, ahora mi hija tiene 34 años y tiene 3 hijos y está formando sus hijos en casa. Entonces, 4 de mis 7 nietos están en la formación en familia. Y lo he hecho durante mucho tiempo, pero claro, yo hice todo esto antes que aparecieron estas leyes en Irlanda. Y claro, antes de esa, yo me acogí a la situación constitucional de Irlanda. Y claro, por ejemplo, cuando ya se estaba estableciendo esta última ley en Irlanda, mi hija ya estaba en la universidad. Yo decidí no registrar. Y oficialmente presenté mi objeción por varias razones. Una de las razones, una de mis alegaciones es que la educación se estaba igualando con el tema de bienestar social y no estaba de acuerdo con eso. Y que el Estado estaba ya entrando en ese papel. Porque yo pensé que una parte del bienestar del niño no se estaba cuidando bien, no se estaba respetando bien. Y también como dijo Sinead, no vi bien que el tema de absentismo escolar estuviera contemplado y tratado en el mismo caso de que la educación en casa, que no estaba. Una cosa es un asunto y luego el otro es otro asunto. Y también alegué que hay un derecho natural que los padres tienen, según la Constitución, para educar a los niños. Y en este debate pensé que estamos pidiéndoles que nos regulen el tema de regulación. Claro, ellos lo ven desde otro punto de vista, el gobierno lo ve desde otro punto de vista, y la regulación, la registración que se está haciendo y todo el seguimiento se supone que era muy fácil, pero claro, lo que han hecho es aumentado la vigilancia oficial. Entonces ahí está. No queremos que se acepte el derecho regular. Y mi marido y yo pensamos que la educación formal, como lo entendemos en el mundo occidente, es una industria. Y por eso, como es una industria, eso en sí produce problemas, ¿no? Y tanto conflicto, porque es un fenómeno de la época industrial, de la era industrial. Y claro, y todo esto ha sido aparente en los últimos 250 años, porque la educación tiene que ser para siempre. Y claro, ahora estamos hablando de una parte en concreta del mundo. Tenemos que ser conscientes que la época industrial ya ha pasado.
Estamos en una época postindustrial y muchas cosas han cambiado. Y yo creo que en esta parte del mundo la mayoría de la gente está bastante bien formada y por lo tanto tienen la capacidad de formar sus propios hijos. No voy a seguir, pero antes de que ocurriera eso y fuera de esa época, en otros lugares del mundo, eso no quería decir en otro momento, en otros lugares, que nadie sabía nada. Claro que la gente tenía su sociedad, su cultura. No había que llevarlo a un sitio especial, un lugar especial para inculcar valores a niños. Yo creo que esto fue parte de la mecánica de cómo estas otras sociedades les hicieron funcionar bien. Y eran sociedades de convivencia, sociedades pro enseñanza, pro aprender. Y así, de manera grupal, las tareas cotidianas se hacían, se aprendía unos de otros. Esto es el modelo que mi marido y yo hemos utilizado para formar a nuestros hijos. Es como quisimos dar un ejemplo a nuestros niños, como si fuera en un laboratorio. Yo creo que una parte de esto se ha perdido o se pierde en un colegio tradicional. Y una de las carencias, claro, ahora lo estamos viendo en los colegios. Vemos un aumento de dificultades en el aprendizaje entre los niños de hoy en día. No nos tenemos que olvidar que los niños que tenemos que ahora tratar con jueces, policías, burócratas del gobierno y todas se está haciendo tan complicado. Claro, esas personas cobran por hacer ese trabajo de 9 a 5. Es una nómina, pero lo que hacemos, sin embargo, nosotros con nuestros hijos es vivir nuestras vidas con nuestros hijos para formarlos. No es de 9 a 5. Lo hacemos porque creemos que es una buena manera de criar nuestros hijos. Y por esa razón pensamos que tenemos diferencias diferentes, tenemos otros valores. Quizá a lo mejor no nos llevemos tan bien con algunas autoridades locales, pero yo creo que esto puede cambiar, que habrá nuevos gobiernos y quizá yo creo que hay posibilidad de cambiar, que habrá, se podrá, queremos estar con nuestros hijos, incluso con los hijos de mis hijos, es una cosa nueva, que no es un proceso solamente industrial, es mucho más que eso. Y podría leer esto, 5 o 6 minutos. Voy a leer lo que me manda Mónica. Mónica O'Connor dice, tiene 7 hijos y 3 ya son mayores de 18 años, otro tiene 17 años y hay una persona haciendo una titulación, un grado de música. Y también esta chica tiene dos hijos mayores, mayor de 18 años. Y Mónica dice, la Constitución irlandesa da un reconocimiento a las familias de formar los hijos en casa. Había una lista. En junio del 88 se estableció una lista de contacto. Y se publicó un circular para las personas de formación educativa en casa. Y en ese momento, cuando se estableció este circular, había un ambiente muy generoso, había mucho apoyo entre todas las familias. Pero cuando apareció en el año 88 la Ley de Educación y Bienestar, ya empezó una campaña para pedir el cambio. Entonces, un diputado parece que comprendió todo y nos apoyó, pero no hubo un cambio en la ley, no hubo unas revisiones de la ley. Y hoy en día ese señor es el presidente de Irlanda. Y Mike D. hoy en día es un
profesor de Derecho, es bastante radical. Y se hizo mucho trabajo para poder redactar bien las pautas, el asesoramiento. Y dada la influencia de GEN, la Asociación o la Red de Educación Negativa en Irlanda, se pudo mejorar las propuestas originales. Y entonces, como los distintos grupos dialogaron bien en conjunción, pero más recientemente las negociaciones no han ido tan bien porque el gobierno, este establecimiento educativo, han querido cambiar el campo de juego, todas las reglas, y ellos quieren imponerse sus criterios continuamente. Esto es más recientemente. Entonces, esta ley ya salió en el año 2000, cuando se montó la NEVB, se estableció un sistema de asesoramiento en casa, de inspección en casa, y ahora os hablaré de eso. Hay un grupo informal y tenemos reuniones en distintas partes del país. Quizá yo organice algo en alguna zona mía y notifico a las familias y hacemos actividades para los niños. Los padres pueden estar aparte hablando de sus... Y en sí, a menudo, se convierte en una actividad de aprendizaje. Y ahí, si surge el momento, hacen otras actividades. Y tenemos cada año un congreso, unas jornadas que pueden durar 3 o 4 días, como este mismo. Y a la vez hay actividades paralelas para los niños. Y los niños se lo pasan muy bien, muy en grande. Les encanta. Hay un papel que ofrecemos de apoyo, que, claro, iremos y hablamos con personas acerca de problemas que les preocupa, de la formación en casa. Entonces, y luego hay otra actividad que es la negociación directa con el gobierno, estamentos del gobierno. Entonces hubo una reunión sobre la evaluación el 6 de noviembre y uno de los padres, que era un exfuncionario inglés, él propuso un sistema de autorregistro para las familias para así reforzar el papel de la formación en familia. Y a partir de ese momento, 5 familias mandaron su declaración y les pedimos permiso a las familias de hacer esa especie de autorregistro. Así que Mónica, que escribió esto que estoy leyendo, lo mandó, esa declaración como familia. 26 meses más tarde, la NUVB, la Junta de Educación y Bienestar, lo dio por bueno. Es verdad que se aprobó la ley en el año 2000, pero pensamos que durante 7 o 8 años no se hizo nada con esa ley y aún así aumentó el número de gente interesada, el número de familias. Y este éxito que ha habido es en parte por las negociaciones que ha habido. Así que ya llegó el momento y se llegó que vamos a hacer algo en concreto, vamos a plasmar algo de verdad. Entonces se le contestó que eso no era una solicitud en regla y que tenía que mandar otro tipo de solicitud. Ellos se negaron, no lo hicieron. En marzo de 2011, se les mandó otra carta preguntando por los niños más jóvenes, los menores. Entonces, mientras esas familias recibían las cartas, por otro lado, había negociaciones entre la Junta Educativa Nacional y Bienestar y los padres. Y también estaba interviniendo el GEN, la Red Nacional de Formación en Hogar.
Y también lo que pasó en ese tiempo es que esa familia quiso registrar a unos niños que tenían en acogida. Pudieron registrar los niños en acogida. Entonces vinieron gente de la NUB para conocer a los niños en acogida, para ver el registro. Estaban registrados, pero tenían a la vez 4 o 5 niños que no estaban registrados. Era una anomalía en ese momento. Entonces suplicaron los de la Agencia Nacional Educativa de Educación y Bienestar que registraran y les suplicaron a los padres que se permitiera asesorar a los demás hijos. Entonces no mandaron una solicitud de registro, y lo que pasó después fue muy interesante, porque luego se les remitió a la sección del departamento que tiene que ver con el absentismo escolar. Y mandaron un oficial para hablar del absentismo de esos niños en cuestión. Que iba a venir el inspector, pero que iba a mandar ese inspector a hablar del absentismo, pero aún así que estaría contento de hablar de la formación en familia. Y parece que al final lo tomaron con sentido del humor. Les escribió, hubo más cartas, otra vez se les pidió que registraran a los niños para que pudieran tener este asesoramiento, y los padres preguntaron sobre qué bases tiene usted el derecho de hacer esto, y la respuesta era la respuesta de siempre, la respuesta estándar. Así que la señora O'Shea lo que hizo es colocar 2 nombres de niños en la matrícula y los matriculó en el colegio. Lo que hizo el inspector, matriculó en el colegio local a los 2 niños. Y luego, después de matricular a esos 2 niños, sin saber los padres, llegó una notificación sobre el absentismo escolar. Y todo esto ya pasó a los tribunales. Pero lo que han hecho, para mí, en mi opinión, es ilegal. Yo conozco padres en mi propia zona. Yo conozco padres solteros que han hecho esto. Y como en el caso de madres, ha habido casos que había madres solteras, pero por lo visto estaba el padre firmó algo. Entonces, como un oficial de la parte de absentismo, ¿cómo se atreve a ir a registrar, matricular a un niño? O sea, esto no está en orden, esto no está en regla. Entonces, esto, de momento, en el caso de Sinead, está en los tribunales. Quizá todo el tema jurídico es tan penoso, tan tedioso, pero en general, lo que más me preocupa es que ha habido un intento de obligar esa formación universal a todos los padres. Yo pienso que, y esto con mis propios, en mi caso, yo lo que hacía era trabajo escolar en casa. Bueno, yo sigo con mi idea de no escolarizar, pero yo lo que he hecho también es apoyar los deberes. Siempre, claro, los profesores tienen formación. Claro, me dicen a mí, ¿por qué tengo que hacer ese papel? Y tenemos profesores que han sido formados para eso, cobran para hacer eso. Siempre han utilizado esos argumentos. Y los más jóvenes todavía tengo en casa, en formación en familia. Y ahora esos hijos más jóvenes ya tienen trabajos de tiempo parcial. Uno de mis hijos es un jugador profesional de póker, nunca fue al colegio, pero tiene una vida muy exitosa y ahora mismo se plantea incluso retirarse de esa actividad. Y una de mis hijas
trabaja con pacientes con autismo y en la comunidad Steiner. Y hay otro hijo que trabaja en una granja, otra lleva un restaurante y muchos de mis hijos también han trabajado en el mundo de caballos, de criar y montar a caballo, las carreras en Irlanda. Todos, la verdad que no son tremendamente ricos, pero en términos de dinero, pero les va bien la vida, se defienden, pagan sus gastos. Hay una recesión, claro, pero ellos siguen con su vida. Cuando yo eran pequeños, mis preocupaciones, he visto que más o menos todo ha salido bien. Y el caso de Sinead también, que han podido seguir con sus vidas bien. Gracias.